Marcos siempre había sido un amante de la naturaleza. Desde pequeño, su abuelo lo llevaba a caminar por los bosques cercanos a su casa, enseñándole a distinguir los árboles, a escuchar los susurros del viento entre las hojas y a apreciar la quietud de los paisajes naturales. La sensación de paz que le proporcionaban esos bosques era lo que más valoraba. Pero el bosque de Altera, al que decidió ir un día, no tenía nada que ver con aquellos paisajes tranquilos. Aquel día en particular, Marcos se había propuesto ir más allá de lo habitual. Sabía que los habitantes del pequeño pueblo cercano a Altera siempre hablaban con recelo sobre ese bosque, comentando que nadie debía adentrarse más allá de los límites conocidos, pero a Marcos eso le parecía una simple superstición. Los turistas siempre evitaban esa parte del bosque, y él, siendo un explorador en el fondo, no pudo resistir la tentación. Altera era un bosque enorme, tan frondoso que la luz del sol apenas penetraba entre los árboles. No era particularmente peligroso, ni se decía que hubiera animales salvajes, pero el aire, espeso y húmedo, siempre daba una sensación extraña. A pesar de las advertencias, Marcos decidió ir solo, armado únicamente con una mochila, una linterna y su instinto de explorador. Caminó por horas, alejándose de los caminos conocidos, disfrutando de la sensación de estar completamente solo, rodeado de la inmensidad del bosque. Pero algo cambió cuando el sol comenzó a ponerse. El aire se hizo más frío, y el paisaje se volvió más sombrío, casi opresivo. Entonces, fue cuando escuchó un sonido inconfundible, unos pasos detrás de él. Al principio pensó que era un animal, tal vez un ciervo o un jabalí. Sin embargo, los pasos seguían un patrón que no podía identificar, y no había viento ni otros ruidos en el bosque. Aceleró el paso, pensando que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero los pasos seguían. Se detuvo en seco. Los pasos también lo hicieron. Miró alrededor, intentando ver algo entre los árboles, pero no vio nada. Decidió seguir adelante, pero una sensación extraña lo invadió. Algo lo estaba observando, y no podía explicarlo. La luz de su linterna iluminaba solo unos pocos metros a su alrededor, y en el profundo abismo del bosque todo parecía oscuro y vacío. Fue en ese momento cuando, al girar por una curva del sendero, vio una figura. No era una persona, ni un animal. Era una sombra delgada, que se deslizaba rápidamente entre los árboles, como si estuviera hecha de la misma oscuridad. Marcos parpadeó, intentando procesarlo. En cuanto la figura desapareció detrás de un árbol, un escalofrío recorrió su espalda. Decidió ir en la dirección contraria, comenzando a caminar más rápido. Sin embargo, a medida que avanzaba, el paisaje parecía volverse cada vez más extraño. Los árboles se alzaban más altos, sus ramas se enredaban entre sí, creando un techo natural que oscurecía aún más el camino. Las hojas crujían bajo sus pies, pero el sonido de sus pasos comenzaba a mezclarse con otros. Los mismos pasos, siempre un poco más atrás. Marcos sintió que el aire se volvía más espeso, casi pesado. La linterna titiló, y de repente se apagó. En ese instante, un grito rasgó el aire, un sonido que no provenía de ningún animal conocido. No era humano, pero sonaba demasiado cercano, como si alguien estuviera a punto de alcanzarlo. Un sudor frío le cubrió la frente, y sin pensar, comenzó a correr. Pero a medida que corría, el bosque parecía cambiar. El camino ya no era el mismo. Los árboles, que antes reconocía, ahora eran extraños, deformes, como si hubieran crecido en direcciones imposibles. Las sombras parecían moverse con vida propia, como si el mismo bosque estuviera tomando conciencia de su presencia. En su desesperación, Marcos tropezó y cayó al suelo, desorientado. Cuando se levantó, se dio cuenta de algo aún más inquietante. La figura oscura, la que había visto antes, estaba allí, parada frente a él, inmóvil. No tenía rostro, ni forma definida, solo una masa de sombra que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Lo observaba, o al menos eso le parecía, con una presencia tan palpable que su corazón comenzó a latir con fuerza. De repente, una voz surgió en su mente, como un susurro de la propia oscuridad. No puedes escapar. Marcos sintió que sus piernas se volvieron de plomo, y por un momento, pensó que perdería la conciencia. Entonces, todo a su alrededor se desvaneció. El bosque ya no estaba allí. El suelo, las hojas, los árboles, todo había desaparecido, y se encontraba en una oscuridad total. No sabía cuánto tiempo pasó, ni cómo sucedió. Pero cuando despertó, ya no estaba en Altera. Estaba en un lugar que nunca había visto, un espacio vacío donde no había ni sol, ni sombra, ni sonido. Solo la figura de la sombra estaba frente a él, más grande y más cerca que nunca.
En ese lugar, no podía gritar, no podía moverse. Estaba atrapado en un limbo entre los sueños y la vigilia. Y entonces, de nuevo, escuchó la voz, esta vez clara y profunda. Cada paso que das en el bosque te acerca a mí. No hay regreso. Marcos no entendió al principio, pero entonces recordó algo que había leído en un viejo libro sobre leyendas de bosques malditos. Hablaba de los guardianes del bosque, entidades que habitaban más allá del tiempo y del espacio, alimentándose de los viajeros que se atrevieran a entrar demasiado profundo en sus dominios. Esas entidades no solo perseguían a las personas, sino que las arrastraban a una realidad paralela donde el tiempo no existía, donde quedaban atrapadas, olvidadas para siempre. Con un esfuerzo monumental, Marcos intentó recordar el camino de regreso, pero el bosque ya no existía. Ni siquiera podía recordar cómo había llegado allí. Lo único que sabía era que, mientras la sombra avanzaba hacia él, la luz de su linterna nunca volvería a encenderse. Y, en ese preciso instante, comprendió que el bosque de Altera no era solo un lugar físico. Era una trampa. Un laberinto sin salida. Porque en los bosques, las sombras siempre tienen algo que reclamar.